corazón con nosotros. Poderoso es Dios, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Alabado sea Jesús. El gozo se encuentra, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Amén. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Poderoso es Jesús. Aleluya. Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Dios le bendiga más. Glorificamos el nombre poderoso del Señor. Así en este mismo ambiente, alabado sea Jesús, vamos a ir a la palabra del Señor. Mi alma adora a Dios. Glorificamos el nombre del Señor. En el libro de en la carta de los Gálatas, alabado sea Jesús, capítulo 2, verso 17 al 20. Mi alma adora a Jesús. Gálatas, capítulo 2, verso 17 al 20. Vamos a estar leyendo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Cuando todos tengan, ¿verdad?, la lectura, pues contestan un fuerte amén. Y comenzamos a leer. Te adoramos, Jesús. El que no lo tenga, diga aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Gálatas capítulo 2, verso 17 al 20. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a leer el 21 también, que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Mi alma adora tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por esa palabra, Dios mío. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, oh Dios. Manifiesta tu gloria en este día, Dios mío. Glorifícate a través de tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, que tú tomes control y dominio de mi persona para hablar esta palabra en este día. Que lo que hablemos sea bajo la guianza del Espíritu, con la revelación y sabiduría del Espíritu, Padre, para que todos podamos ser bendecidos y edificados y tú te glorifiques, oh Dios, en medio de tu pueblo. Ayúdanos en este día, Señor. Obra poderosamente. Atamos todo poder de las tinieblas y lo declaramos inoperante, inactivo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, mi Dios amado. Padre celestial, glorifícate en este día. Ayúdanos, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y si usted le puede adorar, adore. Alabado sea Jesús. Mi alma adora al Dios del cielo, que Él se mueve en medio de la alabanza. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Si queremos que el Espíritu tome control y dominio, si queremos que el Espíritu se mueva, tenemos que adorarle. Él se mueve en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Vive Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Dios del cielo. Vamos a estar hablando bajo el tema nueva vida en Cristo. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Nueva vida en Cristo. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Una de las cosas que dijo Jesús fue: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que dijo Jesús, aquellos que estaban escuchando, y quedó escrito para que nosotros también lo viéramos e hiciéramos lo mismo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz hay que tomarla cada día, no un rato y soltarla. Mi alma adora a Jesús, aleluya. ¿Y qué es, alabado sea el Señor, negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es dejar nuestra voluntad a un lado para hacer la voluntad de Dios, que es, alabado sea Jesús, perfecta. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos es dejar de hacer nuestra voluntad o echarla a un lado para hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. Cuando dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, nos estamos negando a hacer lo que nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la que heredamos del primer Adán, quiere hacer. Alabado sea el Señor. Para dejar, ¿verdad?, que la nueva criatura en Cristo camine impulsado por el Espíritu de Dios. O sea que para hacer lo que la nueva criatura creada según el postrer Adán quiere que hagamos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo, entendiendo, alabado sea Jesús, el apóstol Pablo lo entendió. Y no solamente lo entendió, sino que comenzó a practicarlo. Porque no es entender, alabado sea Jesús, la palabra y leerla o estudiarla, sino vivir la palabra. Maravilloso el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, entendiendo este principio, alabado sea Jesús, comenzó a practicarlo y comenzó a decir, ¿verdad?, que el viejo hombre que operaba en él según la carne ya no vivía. Maravilloso el Señor. Dejó de vivir para que Cristo pudiera vivir en él, y dejó de caminar según la carne para vivir según el Espíritu. Por eso es que él aconseja, ¿verdad?, alabado sea el Señor, no solamente a los Gálatas, sino a todos los que él les hablaba, alabado sea el Señor, que había que vivir según el Espíritu. Por eso, ¿verdad?, es que el apóstol pudo aconsejar a las iglesias a las cuales les escribió que lo imitaran, ¿verdad? En un momento dado, él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Maravilloso el Señor. Él dijo que lo imitaran así como él imitaba a Cristo, porque al imitar lo que él hacía, estaban imitando también a Cristo. Maravilloso el Señor, porque al morir el viejo hombre, al hacer morir lo terrenal, alabado sea Jesús, en él comenzó a vivir conforme a la voluntad de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Él comenzó a hacer morir lo terrenal. Y también aconsejó a las iglesias cuando dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Alabado sea Jesús. Él comenzó a practicar, a vivir lo que él, ¿verdad?, estaba aconsejando. Y no es que nos vamos a convertir en marionetas o en robots, ¿verdad? Alabado sea el Señor, en ninguna manera, sino que haciendo la voluntad de Dios y desechando la nuestra, nos vamos a convertir en verdaderos hijos de Dios y coherederos con Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Él da la voluntad de Dios, es que hagamos su voluntad y desechemos
nuestra voluntad para hacer la que nos corresponde, que es la de Él. El apóstol Pablo, alabado sea Jesús, tuvo que amonestar a los Gálatas, porque después de haberse convertido a Cristo, después de haber aceptado el evangelio de salvación, por estar escuchando a los falsos maestros que se habían levantado y se habían infiltrado en medio de la iglesia, comenzaron a ir hacia atrás de nuevo. Y el apóstol Pablo tuvo que venir y aconsejar a los Gálatas. Maravilloso el Señor. Y después, ¿verdad? Él comienza en el primer capítulo, alabado sea el Señor, hablándole a los Gálatas. Y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Él le dice a los Gálatas en el verso 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y él aclara y dice, y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se parece eso a lo que estamos viviendo hoy en día? Maravilloso el Señor, ¿verdad? Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso está pasando también en este tiempo. Podemos ver que en todos los tiempos el enemigo se ha encargado de tergiversar el evangelio, de tergiversar la palabra, para que nosotros, ¿verdad?, nos desviemos del verdadero propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Pervierten el evangelio. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Y si eso fue en el tiempo donde todavía estaban los apóstoles predicando, imagínese ahora. Gente que se levantaban a contradecir a los apóstoles. Maravilloso el Señor. Y él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maravilloso el Señor, poderoso el nombre de Jesús. Él dice, si aún nosotros, o sea, si yo mismo vengo y cambio lo que ya le dije, sea anatema. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, es que no hay otro. El evangelio es el evangelio que Cristo dejó, el que Cristo les enseñó a los apóstoles. El evangelio, alabado sea el Señor, que desde el principio el Señor anunció. Alabado sea Jesús, bendecimos el nombre poderoso del Señor. Pero como en todos los tiempos, el enemigo que nosotros tenemos hoy en día era el mismo enemigo que tenía la primera iglesia y que siempre ha tenido el pueblo de Dios. Es Satanás, el Señor lo reprenda. Y él siempre, en todos los tiempos, ha utilizado las mismas estrategias. Y como le han funcionado, sigue usándolas. Mi alma adora a Jesús, aleluya. ¿Y por qué le han funcionado las mismas estrategias? Porque nosotros cristianos volvemos y caemos en los mismos engaños del enemigo. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Si en aquel tiempo que estaban los apóstoles, que estaban predicando el verdadero evangelio, el evangelio que vino Cristo en persona y les anunció y los enseñó, los instruyó por 3 años. Y ellos estuvieron a los pies, no a los pies de Gamaliel, no a los pies de, alabado sea Jesús, de Nicodemo. Estuvieron aprendiendo a los pies de Cristo.
Maravilloso el Señor. Y el evangelio de Cristo, por eso es que la Biblia dice el evangelio de Cristo y de los apóstoles, porque los apóstoles estaban llevando el mismo evangelio que Cristo les enseñó. Y ese evangelio nos lo dejaron en esta palabra para que nosotros siguiéramos el evangelio de Cristo. Pero así como en aquel tiempo se comenzaron a levantar gente trayendo algo diferente, mi alma adora a Jesús. En este tiempo también lo estamos viendo. En este tiempo estamos viendo cómo, alabado sea Jesús, se está pervirtiendo el evangelio. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Trayendo un evangelio cómodo, un evangelio fácil, un evangelio, alabado sea el Señor. No es que solo es amor y amor y amor. Amén. Entendemos y reconocemos y declaramos que Dios es amor. Y la misma Biblia lo dice, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Maravilloso el Señor. Pero Dios es recto. Alabado sea el Señor. Y el evangelio es para que nosotros andemos en rectitud. Maravilloso el Señor. No es un evangelio, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y después vas y te humillas y le pides perdón al Señor y el Señor te perdona. Es verdad, podemos hacer cosas y el Señor nos perdona, pero ¿hasta cuándo va a suceder eso? Mi alma adora a Jesús. ¿Hasta cuándo? El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Alabado sea Jesús. El Señor perdona, pero si cogemos eso de jueguito, alabado sea el Señor, y voy a seguir, vuelvo y lo hago, alabado sea Jesús, y vuelvo y lo hago, alabado sea el Señor, porque el Señor me va a perdonar. Va a llegar el momento que puede pasar como le pasó a Saúl. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Puede llegar el momento que pase como le sucedió a Saúl. Alabado sea Jesús, que Dios lo desechó. Porque con el evangelio no se puede estar jugando. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Dios es santo. El apóstol Pablo entendió este principio, alabado sea el Señor, que estamos crucificados juntamente con Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Los Gálatas, después de haber, alabado sea Jesús, creído en el Señor, después de haber aceptado el evangelio, alabado sea el Señor, comenzaron a volver a las cosas que hacían antes. Alabado sea el Señor. Comenzaron a mezclar el evangelio con la ley. Comenzaron a mezclar el evangelio con los rituales de la ley. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo le dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Maravilloso el Señor. Y es que muchos se empiezan a justificar, ¿verdad? Empiezan a justificar con la palabra, buscan cualquier verso para justificar lo que están haciendo. Maravilloso el Señor. Y el apóstol Pablo dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Él mismo contesta. Después dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Maravilloso el Señor. O sea, si aquello que yo dejé a un lado, si aquello que yo dejé atrás, si aquello, alabado sea Jesús, que no agradaba a Dios, yo lo puse como basura, lo vuelvo otra vez a traer y a construir, me vuelvo un transgresor. Pero los Gálatas parece que se dejaron convencer y estaban haciendo una mezcla del evangelio con la ley. Alabado sea el Señor. Y hoy en día podemos ver, alabado sea Jesús, que hay muchos que están mezclando el evangelio con lo mundano.
Maravilloso el Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Y ahora podemos ver que cualquiera dice, yo soy cristiano. Podemos ver que cualquiera dice, yo soy cristiano. Alabado sea Jesús, aleluya. Aún muchos se ponen a cantar música cristiana. Mire, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que como la música menciona a Dios, pues ya piensan que es de Dios. Y es que hay cantantes que todavía no han aceptado a Cristo de verdad. Están cantando, pero y mencionan a Dios y vamos a cantarle a Dios. Y empiezan a cantarle a Dios, alabado sea el Señor. Pero lo que están cantando, alabado sea Jesús, es por el lucro. No es porque quieren adorar a Dios. Por lucrarse. Porque dice, podemos venderla afuera y podemos venderla a la gente que son de la iglesia. Y si le vendemos a la gente que son cristianos, vamos a generar más plata. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Y hay música, alabado sea Jesús, que hay que tener mucho cuidado, alabado sea Jesús. Porque muchas veces mezclan, alabado sea Jesús, cosas del mundo con algo que le está mencionando a Dios. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Pero no le está agradando a Dios, porque Dios es santo, es puro, y Él quiere que lo que nosotros le demos sea santo y sea puro también. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Glorificamos el nombre del Señor. Y vemos hoy en día gente adorando al Señor y cantando, alabado sea el Señor, y dando conciertos, pero en la forma que están vestidos no representan, alabado sea Jesús, lo que están hablando. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Porque se visten como si fueran mundanos. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y la palabra a mí me dice que nosotros tenemos que ser hallados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Mi alma adora a Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente, ¿verdad? Porque hoy en día se está anunciando un evangelio cómodo, un evangelio moderno, alabado sea el Señor, que no tenemos, ¿verdad?, que pagar un precio, alabado sea el Señor. El precio mayor lo pagó Cristo, pero nosotros sí tenemos que pagar un precio. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el Señor. Pero hay muchos, ¿verdad?, que, alabado sea Jesús, que no quieren tomar esa cruz, ni quieren negarse a ellos mismos. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Ayer mismo estaba yo viendo un video donde estaban cantando música cristiana, supuestamente cristiana, un grupo, y eran unas muchachas que estaban cantando, alabado sea Jesús. Todas estaban vestidas en pantalones, pero había una que tenía unos maones rotos por todos lados y estaba ahí en la tarima, porque era una tarima, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Cuando le servimos a Dios y adoramos a Dios, la tarima se puede convertir en un altar. Mi alma adora a Jesús. Pero si en ese lugar hay un desagrado a Dios, Dios no se va a meter ahí. Por más que brinquemos, y lo vemos brincando, pero es en la emoción y en la carne, no en el espíritu. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y con pantalones maones todos rotos. Y yo, pero ¿qué es eso, Señor amado? Gente adorando al Señor y que alabado sea Jesús. Y son muchas veces nosotros compramos esos CDs de esa gente.
Alabado sea el Señor, porque se oyen bonito y se oye la música y se oye muy espiritual. Alabado sea Jesús. Pero cuando vemos la persona que lo están cantando, Dios mío, santo y poderoso Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. No podemos estar imitando al mundo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esas son cosas que a veces perturban a la gente que están buscando a Dios de verdad. Porque dicen, pero si esa gente está así y se mueve, ¿estás seguro que lo que se está moviendo es el espíritu? ¿O es la emoción y la carne? Alabado sea el Señor. Tú te das cuenta, cuando tú estás en la sintonía del espíritu, tú te puedes dar cuenta cuando eso es el espíritu o es la carne. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Y hay veces, ¿verdad?, que hay gente que ven esas cosas y quieren traerlo a la iglesia. Mi alma adora a Jesús. Y si alguien le dice no, se enojan, se atribulan. Alabado sea el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Glorificamos el nombre poderoso de nuestro Dios. El apóstol Pablo, alabado sea Jesús, entendió este principio, alabado sea el Señor, de morir al viejo hombre, a la vieja criatura, alabado sea el Señor, para poder vivir para Dios. Porque él mismo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Maravilloso es el Señor. Mi alma adora a Jesús. ¿Y qué dice? Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice segunda de Corintios. Alabado sea el Señor. Bendecimos su nombre. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 21, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo, alabado sea Jesús, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Alabado sea el Señor. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué quiere decir constreñir? Constreñir quiere decir obligar por fuerza a uno a que haga alguna cosa. Y el sinónimo de constreñir es forzar. O sea, que el amor de Cristo nos obliga, nos esfuerza a que nosotros busquemos la presencia de Dios.
y que hagamos un cambio en nuestra vida y no sigamos igual como estábamos en el mundo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que esa es la vida del creyente. La vida de cada cristiano es buscar vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Y eso lo hace, ¿verdad?, el amor que tuvo el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Porque el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos fuerza a que nosotros también tengamos amor por Él. Alabado sea el Señor. Que nosotros podamos tener ese amor por Cristo como Cristo nos amó a nosotros. Alabado sea el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. ¿Y qué son las cosas viejas? Lo que nosotros practicábamos cuando estábamos en el mundo, antes de ser cristianos, antes de convertirnos a Cristo. Las cosas viejas eran la forma de nosotros vestirnos en el mundo. La forma vieja era la forma de nosotros caminar en el mundo. La forma vieja era la forma que nosotros vivíamos practicando cosas en el mundo. Eso ya tiene que morir en nosotros. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Si alguno dice que se convirtió a Cristo, que aceptó a Cristo como Salvador y sigue viviendo igual como estaba en el mundo, no se ha convertido nada. Está solamente convencido, pero no convertido. Porque convertirse es una forma de ser transformado. Cuando tú te conviertes a Cristo, quiere decir que tú te estás convirtiendo a lo que es el Señor. Y cambiando, es como una metamorfosis. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Es como una metamorfosis cuando venimos a Cristo, ¿verdad? La mariposa sufre eso, ¿verdad? Que primero es un gusano y llega el momento que empieza a salirle unas alas. Eso se llama una metamorfosis, comienza a cambiar. Hay un cambio. De gusano se convirtió en una hermosa mariposa. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Y nosotros, cuando hablamos de convertirnos, convertirse es ser transformado, ser cambiado de la vieja forma de ser a una nueva criatura en Cristo, de ser como Cristo quiere que nosotros seamos. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Y el apóstol Pablo habla de esta forma. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos fuerza, nos obliga a que nosotros hagamos la voluntad de Él. Alabado sea Jesús. Si es que en realidad amamos al Señor. Cuando amamos al Señor, queremos hacer la voluntad de Él. Queremos hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. El apóstol Pablo, alabado sea Jesús, nos habla, ¿verdad? Que esta carne, alabado sea Jesús, esta carne tenemos que esforzarla. Maravilloso el Señor. Por eso el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es desechar lo que nosotros hacíamos antes. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir esas doctrinas falsas que se han levantado. Una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira. La salvación se puede perder si tú no la cuidas.
Alabado sea Jesús. Hay gente que dice, una vez salvo, siempre salvo. Ya viniste aquí al altar, aceptaste a Cristo como Salvador, te convertiste. Puedes seguir haciendo lo que te dé la gana, porque ya te convertiste, ya Cristo te transformó, ya Cristo te salvó. Si te transformó, no puedes seguir haciendo lo que te da la gana, sino la voluntad de Dios, que es por su palabra. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Y hay gente, alabado sea el Señor, que son así, ¿verdad? Quieren seguir esa falsa doctrina. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Estamos viendo tantas cosas como están pervirtiendo el evangelio de salvación. Como hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, alabado sea el Señor, pervirtiendo el evangelio, así como estaba pasando en el tiempo de los Gálatas, que Pablo tuvo que decirle: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Alabado sea Jesús, para hacerlos a ustedes cambiar de pensar, de pensamiento. Después de estar andando en el Espíritu, van a volver a andar en la carne. Maravilloso el Señor. Y no estoy acusando a nadie aquí que esté andando en la carne. Maravilloso el Señor. Le estoy trayendo la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Es que el Señor nos está hablando, alabado sea el Señor, porque el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos, estemos preparados, estemos cada día marchando conforme a su voluntad, porque la trompeta está a punto de sonar y Cristo quiere levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que le esté sirviendo en espíritu y en verdad. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y el Señor quiere que nosotros prediquemos de esa forma, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas predicaciones en este tiempo, alabado sea el Señor, que lo que hacen es tergiversando el propósito de Dios, la palabra de Dios, pervirtiendo el evangelio en este tiempo. Alabado sea el Señor. Y Dios quiere una iglesia santa, una iglesia que no esté pervertida. Una iglesia que camine al propósito de Dios y camine y se mueva en el propósito de Dios. Y el enemigo quiere infiltrar en cada una de las congregaciones, alabado sea el Señor. El enemigo quiere infiltrar, alabado sea Jesús, el pecado. Quiere infiltrar, alabado sea el Señor, el evangelio moderno, el evangelio, alabado sea el Señor, pervertido que se está predicando en este tiempo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Adoramos el nombre poderoso del Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y tenemos que hablar la palabra como Dios quiere que la hablemos. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Como Cristo murió por todos, alabado sea Jesús. No podemos estar viviendo para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él quiere que vivamos, alabado sea Jesús, delante de su presencia, negándonos a nosotros mismos, negándonos a hacer aquello que agrada a la carne. Por eso vemos que el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a Timoteo y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Maravilloso el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le está aconsejando a Timoteo que se cuide del mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Porque nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro enemigo. Sabemos que Satanás y los demonios son enemigos nuestros por servirle a Cristo. Pero hay otro enemigo. Hay otro enemigo que es peor. Mire, el enemigo más grande y más fuerte y peor es usted mismo. Nosotros mismos. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que el espíritu tiene una lucha continua.
Mi alma adora a Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Mire, es que la misma palabra dice, ¿de dónde vienen vuestros deseos y cosas así, verdad? Dice, de vuestras propias concupiscencias. ¿De dónde viene, verdad, las tentaciones? ¿De dónde viene el pecado? De vuestras propias concupiscencias. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Las tentaciones y todas estas cosas dice que vienen de nuestra propia concupiscencia. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Usted sabe que en el milenio, Satanás va a estar encerrado por 1000 años. No va a estar operando, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Él fue sentenciado a cadena perpetua. Alabado sea el Señor. Está suelto por ahí, pero con un... Satanás está suelto por ahí. ¿Cómo es que le dice? Un grillete. Está suelto pero con un grillete. Porque está limitado. Él puede llegar hasta donde Dios le diga. Él no puede hacer lo que le da la gana. Maravilloso el Señor. Pero fue sentenciado a cadena perpetua. Alabado sea Jesús. Mi alma adora al Dios del cielo. Y en el milenio va a estar encerrado por 1000 años. Pero dice la Biblia que el que peque en el tiempo del milenio, el que peque a los 100 años como un niño morirá. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Y si Satanás está encerrado, ¿de dónde viene el pecado? Entendemos que Satanás, el Señor lo reprenda, incita a la gente y es el que está operando y haciendo que, ¿verdad? Que se muevan los gobiernos y haciendo que la gente haga lo malo. Maravilloso el Señor. Pero una vez usted y yo venimos a los pies de Cristo, ya somos libres de esas ataduras y somos libres porque Cristo nos hace libres. Pero cuando decidimos pecar, no es porque vino el enemigo a veces viene y nos tienta, pero la Biblia dice de dónde vienen vuestras tentaciones, dice de vuestras propias concupiscencias, o sea, la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Tenemos que estar batallando, tenemos que estar luchando con esa vieja naturaleza. Entonces, por causa del amor de Cristo, nos obliga el amor de Cristo a nosotros vencer, a nosotros luchar, a nosotros pelear para vencer la carne, para vencer la vieja naturaleza y caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la nueva vida en Cristo, conforme a la nueva criatura. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Santo es nuestro Dios. Vemos como el apóstol Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por el Señor y una dependencia total de Él. Mi alma adora a Jesús, ¿verdad? Por eso es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea el Señor. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, alabado sea Jesús, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Para decir eso, ¿verdad? Tenemos que estar viviendo la palabra del Señor. Tenemos que estar viviendo, sirviéndole a Cristo en espíritu y en verdad. Tenemos que estar viviendo apartados completamente del pecado, alabado sea Jesús, de las obras pecaminosas, para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y el apóstol Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto o amor por el Señor y una total dependencia de Él. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo, y no es que, ¿verdad?, se había convertido en un ángel. Él tenía su lucha, tenía su batalla. Mi alma adora al Dios del cielo, ¿verdad? Él tenía
sus luchas. Alabado sea Jesús. Pero él mismo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Los que tienen fe en Cristo viven en íntima unión con Él, tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Número 1, todos los creyentes han sido crucificados con Cristo en la cruz. Han muerto a la ley como medio de salvación y ahora viven por medio de Cristo para Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tenía la ley como medio de salvación. Los gentiles, nosotros somos parte de los gentiles y no, ¿verdad? No vivíamos esa ley, alabado sea Jesús. Pero en este tiempo que estamos viviendo, hay gente que quieren también llevar a las iglesias el judaísmo y quieren que las iglesias se pongan a practicar también lo mismo que practica el pueblo judío. Maravilloso el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y hay gente que quieren, ¿verdad? Hay iglesias que se están convirtiendo en judaizantes. Cuando el apóstol Pablo, la palabra es clara, y el apóstol Pablo condenó eso en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo que él estaba predicando, el apóstol Pablo condenó esas cosas, esa actitud. Por eso fue que le dijo a los Gálatas, después de salir del judaísmo, de la ley, alabado sea el Señor, querían convertirse otra vez en judaizantes. Querían volver a la ley, querían volver a hacer rituales. Los sacrificios de animales no agradaron a Dios, pero hubo un sacrificio que agradó a Dios, el Padre. Y ese fue el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue único, una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo, mucha gente piensa que el sacrificio de Cristo no es suficiente, pero el sacrificio de Cristo fue y sigue siendo suficiente. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Pero hay mucha gente que no lo cree. Es más, hemos escuchado gente decir, aún el Papa ese católico, alabado sea Jesús, ha dicho que Jesús fracasó. Mire qué cosa. Que Jesús y que fracasó. Señor, reprenda al diablo. El que fracasó fue el diablo, que pensaba que le había ganado a Cristo, que pensaba que cuando murió Cristo en la cruz estaba gozando. Mi alma adora a Jesús. El enemigo pensó, ay, lo vencí, lo maté. Alabado sea el Señor. Y él no sabía que la muerte era lo que le iba a dar la victoria a Cristo. Mi alma adora a Jesús. Maté a este hombre que estaba por ahí llevando. Él mató, alabado sea Jesús, a Cristo. Pero Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego, yo la pongo. Pero cuando Jesús murió, el enemigo se estaba riendo y gozándose. Alabado sea el Señor. Pero cuando sintió que la tierra comenzó a temblar, que se rompieron las piedras, que los muertos se salieron de los sepulcros, hizo temblar al diablo. Y Jesús fue y le dijo, vine a quitarte las llaves del infierno y de la muerte. Maravilloso el Señor. Te adoramos, Jesús, aleluya. Él pensaba que era una derrota, así siguen pensando mucho. El enemigo le ha metido en la mente a muchos que Jesús fue derrotado, que fracasó. No saben que Jesús no fracasó, hubo victoria y sigue teniendo victoria. Y la iglesia que cree en Cristo en espíritu y en verdad, y la iglesia que sigue a Cristo y vive la palabra como es, está en victoria. Vea lo que vea, se levanta el diablo y haga lo que haga el diablo, en Cristo hay victoria. Sámale aquí a Maua. Shema Urrakata la masenda la maquea. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Santo.
Pero el apóstol Pablo aconsejaba no solamente a los Gálatas, sino en todas las cartas aconsejaba que había que andar en el Espíritu y no en la carne, porque el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz en el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Glorificamos el nombre poderoso del Señor. En Cristo hay victoria. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Cristo no murió en vano. Él dejó un pueblo. Él estuvo instruyendo antes de morir. Instruyó a los apóstoles, a los discípulos que lo siguieron, para que siguieran, para que hubiera una continuación del evangelio que Jesús trajo. Y la iglesia sigue de pie en el día de hoy, porque Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Mi alma adora a Jesús. Y el enemigo se levanta a hacer la guerra. El enemigo se levanta, alabado sea el Señor, porque Él no quiere que la iglesia eche para adelante. Pero usted y yo tenemos que tener la visión. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé visión, que nos dé discernimiento para ver lo que nosotros vamos a hacer en medio de este caminar. Porque el enemigo va a estar atacándonos la mente y atacándonos, alabado sea el Señor, para que nosotros echemos hacia atrás, para que no hagamos la obra de Dios, para que no trabajemos en su obra y para que nos detengamos y nos estanquemos y no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero no podemos darle gusto al diablo. Señor lo reprenda. Santo. No podemos darle gusto al diablo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Santo y poderoso Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso del Señor. Solo Dios es veraz. Solo Dios es poderoso. Él es grande. Alabado sea Jesús. Mi alma adora al Dios poderoso. Alabado sea Jesús. Los que han sido crucificados con Cristo, ahora viven con Él en su vida resucitada. Cristo y su fortaleza residen en los creyentes, convirtiéndose en la fuente de toda la vida y el centro de todos sus pensamientos. Pero eso es cuando nosotros decidimos vencer la carne y vencer las tentaciones y vencer, alabado sea Jesús, lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, para darle paso a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, echar fuera nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Y rechazar los pensamientos negativos, los pensamientos diabólicos, los pensamientos contrarios, hay que echarlos fuera. Maravilloso el Señor. Jesús tiene que ser el centro de los pensamientos, el centro de las palabras y de las acciones. Es por medio del Espíritu Santo que la vida resucitada de Cristo se le imparte a cada uno de nosotros como creyentes de continuo hasta que Cristo venga. El creyente participa en la muerte, alabado sea Jesús, y en la resurrección de Cristo mediante la fe. Es decir, la confianza, el amor, la devoción y la fidelidad al Hijo de Dios, que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella. Alabado sea el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Usted y yo participamos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Alabado sea Jesús. Por eso es que cuando bautizamos a las personas, por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu, alabado sea el Señor, porque tiene que haber un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer, alabado sea el Señor, del Espíritu. Tenemos que pasar por las aguas. Las aguas son un símbolo de muerte, sepultura y resurrección, porque estamos muertos con Cristo, alabado sea Jesús, pero resucitamos también con Cristo para vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Oh Dios, mi alma adora a Jesús, aleluya. Santo y poderoso Jesús. Participamos
también en su resurrección, mediante la fe, la confianza, el amor, la devoción y la fidelidad al Hijo de Dios, que amó a la humanidad y se dio a sí mismo por ella. Alabado sea el Señor. La vida por la fe se puede considerar como la vida por el Espíritu. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Tenemos que vivir por el Espíritu. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Tenemos que vivir por el Espíritu. El mismo apóstol Pablo lo aconsejó. Alabado sea el Señor, que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Por eso él le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Alabado sea el Señor, y de la doctrina. Alabado sea el Señor, porque habían falsos maestros pervirtiendo el evangelio. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, cuídate de ti mismo, que no vayas a caer en ese error. Cuida la doctrina. Alabado sea el Señor. Lo que te enseñamos. Alabado sea Jesús, aleluya. Mi alma adora al Dios del cielo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, santo y poderoso es nuestro Dios. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Maravilloso el Señor. El apóstol Pablo le está diciendo, esto que yo les estoy trayendo, no se lo estoy trayendo, alabado sea Jesús. Esto no me lo enseñó el hombre, por eso es que es apóstol. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Esto no me lo enseñó el hombre. El mismo Señor se le reveló y lo enseñó. Porque posiblemente, si eran los apóstoles, no iban a convencer a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel, conocía la ley de rabo a cabo, era celoso con la ley. Alabado sea Jesús, mi alma adora al Dios del cielo. Era celoso con la ley. Los apóstoles ninguno lo iban a convencer. Tenía que Jesús personalmente tratar con él. Él seguía persiguiendo. Él le estaba sirviendo a Dios, pero le estaba sirviendo a Dios erróneamente. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Porque no entendió la visitación de Dios. No entendió cuando Jesús llegó, sino que era igual que los otros fariseos o peor, como dice él ahí. Él era más celoso todavía. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Él comenzó a perseguir a los cristianos.
para que dejaran de hablar de Cristo, pero se encontró con Cristo en el camino. Maravilloso el Señor, santo y poderoso es nuestro Dios. Y ahora vemos, alabado sea Jesús, como también le dice a los romanos. Mire, en el capítulo 7 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, verso 4 al 6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alabado sea el Señor. Sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Porque Él, alabado sea Jesús, servía bajo el régimen de la letra. Él tenía conocimiento, alabado sea el Señor, pero el Señor se le apareció en el camino. Alabado sea el Señor. Los fariseos y los líderes religiosos de aquella época no pudieron entender cuando Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. No pudieron entender. No pudieron entender cuando Dios los vino a visitar y dejaron pasar la visitación de Dios de largo. Porque estaban materializados. Estaban materializados. Todo lo que pensaban era en la carne y las cosas de la carne. En las cosas del Espíritu no podían pensar. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mi alma adora a Jesús, pero el Señor nos llama a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Maravilloso el Señor. El apóstol Pablo, alabado sea Jesús, entendió esos principios y lo puso por obra, lo puso en práctica. Comenzó a vivir para Cristo, a predicar a Cristo, a meterse en la presencia del Señor. Y no le importaba, así como era celoso para la ley escrita, así también fue celoso para predicar a Cristo, para vivir a Cristo. Fue celoso con el evangelio y defendió el evangelio de salvación. Defendió su ministerio como apóstol. Maravilloso el Señor. Y él dice que la gente, alabado sea el Señor, lo mencionaban: aquel que una vez estaba persiguiendo a la iglesia, ahora está predicando. Porque así es el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mi alma adora a Jesús. Jesús tuvo que aparecérsele, alabado sea el Señor, y hablarle y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Maravilloso el Señor. Y se humilló y le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Maravilloso el Señor. Y el Señor le dio instrucciones. Alabado sea Jesús. Y de ahí en adelante Jesús le mostró a Pablo la que realmente era el reino de los cielos, lo que realmente era servirle a Él. Porque lo llevó, que Él mismo dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero que vio cosas maravillosas, cosas sublimes. Jesús tuvo que enseñarle a Pablo, antes de que se convirtiera, para que se convirtiera a Cristo, el cielo. Las cosas que Jesús quiso enseñar en la tierra, que no lo quisieron escuchar. Él dijo: mi reino no es de este mundo.
Alabado sea el Señor. Porque ellos estaban materializados. Y lo que querían era que Jesús se levantara como un guerrero y cogiera el ejército romano y los destruyera. Alabado sea el Señor. Pero Jesús, alabado sea el Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido espiritualmente. Vino a traer salvación. Vino a traer lo que desde el principio Dios quería con el hombre. Por eso es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Porque los cielos nuevos y la tierra nueva no va a ser como estos cielos y esta tierra que ahora son. En esos cielos nuevos y esa tierra nueva vamos a vivir sin pecado como el Adán antes de pecar. Vamos a tener un cuerpo transformado como el de Cristo. Vamos a vivir, alabado sea Jesús, una vida en el Espíritu, una vida agradable a Dios, una vida caminando con Dios, viendo su presencia, adorándole, honrándole, bendiciéndole, alabado sea Jesús, y haciendo la voluntad completa de Dios. Mi alma adora a Jesús. Ahora estamos libres. Estamos libres de lo que nosotros vivíamos allá afuera en el pecado. Mucha gente han sido libertados del vicio del ron, del vicio del alcohol, del vicio del cigarrillo, del vicio de las drogas. Somos libres en Cristo, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Santo y poderoso Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Santo y verdadero es nuestro Dios. Santo y poderoso es el Señor, aleluya. Adoramos su glorioso y santo nombre. Para terminar, alabado sea Jesús, vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Santo y poderoso es nuestro Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 17 al 20. Comenzamos la escritura con versos 17 al 20 y vamos a terminar el mensaje con versos 17 al 20, pero en otro libro. Alabado sea Jesús, mi alma adora al Dios del cielo. Santo y poderoso Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y del verso 17 al 20 vamos a leer. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mi alma adora a Jesús, aleluya. La palabra de Dios no se contradice, pero la ley y los profetas se cumplieron en Cristo. Mi alma adora a Jesús. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. La ley y los profetas se cumplieron en Jesucristo y Él trajo el periodo de la gracia. Cuando Cristo llegó y cuando cumplió, cuando Él dijo, consumado es, comenzó la gracia y se acabó la ley. Maravilloso el Señor. Mi alma adora a Jesús, aleluya. El propósito de Cristo es que se cumpla el requisito espiritual de la ley de Dios en la vida de sus seguidores. La relación del creyente con la ley de Dios comprende lo siguiente. Número 1, la ley que el creyente está obligado a guardar consta de los principios éticos
o morales del Antiguo Testamento. Maravilloso el Señor. O sea, que la ley moral, la ley ética y moral del Antiguo Testamento, usted y yo tenemos que seguir guardándola. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea Jesús. Él no ha cambiado. Ahora, hay otras cosas que ya no, ¿verdad? Maravilloso el Señor. Como también, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Como también de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Estas leyes revelan la naturaleza y la voluntad de Dios para todas las personas. Y todavía se aplican las leyes del Antiguo Testamento que se aplican directamente a la nación de Israel, tales como las de los sacrificios, los ceremoniales, las sociales o las civiles, ya no son obligatorias. El creyente no debe considerar la ley como un sistema de mandamientos legales por las cuales se obtiene el mérito del perdón y de la salvación. Más bien, se debe considerar la ley como un código moral para los que ya están en una relación de personas salvas con Dios y quienes mediante la obediencia a esas leyes manifiestan la vida de Cristo que hay en ellos. Alabado sea el Señor. La fe en Cristo es el punto de partida del cumplimiento de la ley, mediante la fe en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Nosotros no estamos obligados a cumplir porque ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ya no tenemos que cumplir con las leyes rituales, ni las leyes ceremoniales, alabado sea el Señor, ni muchas cosas que practicaba el pueblo, alabado sea el Señor. Esas partes fueron abolidas por el Señor. Pero la ley moral y ética sí tenemos que cumplirla. Los 10 mandamientos, sí tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Dijo, amarás a tu Dios, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Maravilloso el Señor. ¿Verdad? Sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios. Y después dijo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros cumplimos esos 2 mandamientos, cumplimos los 10. Porque cuando amamos a Dios, no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, no nos hacemos imágenes. Alabado sea el Señor. Delante de Dios no adoramos dioses de yeso, de metal, de madera. Cuando amamos a Dios, cumplimos los 10 mandamientos. Cuando amamos a nuestro prójimo, cumplimos los 10 mandamientos. Porque cuando amamos a nuestro prójimo, no queremos hacerle daño. No estamos codiciando a la mujer del prójimo. No estamos codiciando los bienes del prójimo. No matamos al prójimo. Maravilloso el Señor. Cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, mi alma adora a Jesús, no damos falsos testimonios. No matamos. No mentimos. Alabado sea el Señor. Mi alma adora a Jesús. Hay gente que dice, no, si es una mentirita blanca. La Biblia dice que para Dios la apariencia de pecado es pecado. Y hay gente que dice una mentirita blanca. La mentira es mentira. Blanca, negra, como sea, amarilla, lo que quiera llamarle. Pero una mentira es mentira. Alabado sea Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y la mentira siempre va a alcanzar al que la está diciendo. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Glorificamos el nombre
poderoso del Señor. Recuerdo en una ocasión, alabado sea el Señor, estando en Puerto Rico, que yo trabajaba, ¿verdad? En un lugar, estaba trabajando en un lugar en Puerto Rico, y hablé con el jefe y le dije, ¿verdad?, que me diera una carta como que yo estaba trabajando con él, porque quería coger un préstamo para comprarle un carro. Alabado sea el Señor. Y yo no le dije a él que dijera mentira, yo le dije que me hiciera una carta como que yo estaba trabajando con él, y era verdad, yo estaba trabajando ahí. Y él me dijo, no, yo no te puedo hacer ninguna carta porque yo no voy a estar diciendo mentira. Yo le dije, pero yo no le estoy diciendo a usted que diga mentira, yo trabajo aquí. No, pero a lo mejor me van a empezar a preguntar cosas. Y yo no digo mentira. Miren, un hombre impío, un hombre que no era siervo de Dios, diciendo, yo no digo mentira. Me dijo, porque la mentira siempre alcanza a uno. Y dije, bueno, si usted no quiere darme la carta, está bien, yo no le voy a obligar a usted, pero yo no le estoy diciendo a usted que diga mentira, pero está bien. Pero eso es una realidad, la mentira siempre alcanza a uno, ¿verdad? Lo que me dijo ese hombre es una realidad. La mentira siempre alcanza a uno, porque el que está diciendo mentira, tarde o temprano, esa mentira lo va a alcanzar, porque se van a dar cuenta que era una mentira. Maravilloso el Señor. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Es una realidad, ¿verdad? Y cuando nosotros, alabados a Jesús, le servimos a Dios, tenemos que cumplir con sus mandamientos, tenemos que cumplir con sus preceptos, ¿verdad? Hay cosas que no tenemos que hacerlas, que estaban en la ley, pero hay cosas que todavía siguen vigentes, y es la forma de nosotros caminar, vivir delante de la presencia de Dios, porque Él desde el principio que le dio la ley a Moisés, lo que quiso era que su pueblo dejara del materialismo y estar viviendo en la carne para vivir en el espíritu, pero ellos no entendieron esas cosas. Maravilloso el Señor. Ellos no entendieron. Todo es materializado. Alabado sea Jesús. Solamente lo han entendido aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Han entendido lo que Dios quería desde el principio. Porque desde el principio el Señor quiso volver el hombre a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, Él estaba con Cristo reconciliando al mundo. Y nos entregó a usted y a mí el ministerio de la reconciliación, para que nosotros, ¿verdad?, nos reconciliáramos con Dios y enseñáramos a otros que hay una reconciliación, que a pesar de que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios por el pecado, la muerte y el sacrificio de Cristo restituye al hombre a la presencia de Dios. Y cuando venga y el Señor levante la iglesia y sean los cielos nuevos y tierra nueva, vamos a vivir morando con la justicia de Dios. Y el Señor quiere que nosotros obremos en justicia, no como los escriben los fariseos. Mi alma adora a Jesús, que hacían unas cosas pero las otras no las hacían. Y no obraban en justicia. Y por eso le dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y así también el Señor quiere que usted y yo caminemos obrando en justicia, que hagamos justicia, ¿verdad? Alabado sea el Señor, cuando podamos, cuando se nos llegue la oportunidad de obrar en justicia, podamos obrar en justicia. Maravilloso el Señor, santo y maravilloso es nuestro Dios. El Señor nos ayude a nosotros a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos guíe en su propósito y nosotros podamos entender ese propósito y ese principio que pudo entender el apóstol Pablo, que él mismo lo vivió y lo predicó. Y nosotros mismos, usted y yo, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de no caer en el error, de no caer en lo que están por ahí trayendo la falsa doctrina. Aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no lo son.
aquellos que están trayendo un evangelio pervertido, un evangelio moderno, una mezcla de judaísmo con cristianismo. Eso no le agrada a Dios. Mi alma adora a Jesús. A Dios no le agrada una mezcla de judaísmo con cristianismo, porque están tratando de implantar aquello que ya Jesús, ¿verdad?, clavó en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesús. Mi alma adora al Dios del cielo. Así que Dios les continúe bendiciendo. Espero, ¿verdad?, que hayan entendido esta palabra, que hayan entendido el mensaje de hoy. Maravilloso el Señor. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Que no estamos, alabado sea Jesús, señalando a nadie, alabado sea Jesús, y acusándolo, ¿verdad?, de que está en pecado o algo parecido, sino que nosotros, usted y yo, tenemos una nueva vida en Cristo, la cual tenemos que alimentar, la cual tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que vivir una vida y que tenemos que cuidarnos de lo que se está moviendo alrededor de nosotros por ahí en el día de hoy. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Tenemos que cuidarnos de lo que se está moviendo. Alabado sea Jesús, aleluya. Que hay veces que hay gente que ven esas cosas y quieren traerlo a la iglesia. Quieren traerlo, alabado sea Jesús, para que se practique. Maravilloso el Señor. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Usted ve cómo en este tiempo los lugares que se deben llamar altares, lo que parecen es tarimas de clubes nocturnos, alabado sea Jesús, y de clubes mundanos, en vez de ser un altar para el Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso en este tiempo que estamos viviendo. Y buscar a que sea el Espíritu Santo el que trabaje en medio de la iglesia. Mi alma adora a Jesús, aleluya. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Hay gente que todavía, aún en medio de la iglesia, no están creyendo ese principio, que el Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Y han sacado al Espíritu Santo de en medio de la iglesia o lo tienen sentado en una esquina. Maravilloso el Señor. Y queremos ver que el Espíritu Santo tome el control y que tome el dominio. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu tome el control? ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu se mueva? Mi alma adora a Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu se mueva? Dios reclama de nosotros una vida íntima con Dios, una relación más profunda con Dios, una vida de oración, una vida de ayuno, de búsqueda de la presencia de Dios. Mi alma adora a Jesús. Eso es lo que hace que el Espíritu se mueva en medio de la iglesia. Cuando usted y yo nos damos la tarea de profundizar en una vida espiritual, una búsqueda profunda en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, y no esperando el día que haya ayuno congregacional. Porque muchas veces esperamos que sea el ayuno congregacional para ese día estar en ayuno. Y muchos ni llegan. Maravilloso el Señor. Pero no tenemos que esperar que sea el ayuno congregacional. Si usted siente el llamado de Dios a hacer un ayuno, no espere que sea el ayuno congregacional. Hágalo en su casa. Hágalo aparte, en secreto con el Señor. Eso es lo que agrada a Dios, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Alabado sea Jesús. Dios le continúe bendiciendo. El altar está abierto. Alabado sea Jesús. Si alguien necesita la oración, estamos dispuestos a orar por usted. Santo y maravilloso es nuestro Dios. Bendecimos su santo y glorioso nombre.
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo